Bueno, qué bendición tenerlas acá, qué bendición María que estés aquí, Jacqueline, Marcela, Victoria. Ojalá que se vayan uniendo las demás personas, porque hoy vamos a empezar un área fundamental en nuestra vida, que es el área de la felicidad, la cual está basada en los vínculos, en las relaciones, cómo nosotros compartimos la vida, hasta dónde la compartimos, cómo la compartimos. Ahí hay unas elecciones que son vitales y fundamentales en la construcción de nuestras vidas. Y para eso voy a empezar con recomendarles una película que se llama Alaska, que es, bueno, no recuerdo muy bien, pero ahorita volveré a retomar y se los mandaré por el chat. Y trata de un chico que se hace un viaje a Alaska. Él hace un viaje, no les voy a hacer, pues para no hacerles aquí, no les voy a contar la historia. Entonces, el caso es que en esta historia y en esta película, su aprendizaje mayor al final es que no es tanto todo lo que vivimos y todo lo que hay en esta vida, sino cómo lo compartimos. Ahí está el secreto de nosotros. O sea, cómo nos compartimos a nosotras mismas y cómo compartimos la vida con todo lo otro que hay a nuestro alrededor. Entonces, de ahí digamos, como el secreto de la felicidad y entendiendo, muy importante que entendamos ese tema de la felicidad, no como ese estado de todo el tiempo estar así, sonrientes, y que todo el tiempo tienes que estar en un estado de efervescencia, de alegría permanente. Es más bien comprender una vida con sentido. Es decir, que tú tengas un para qué en esta existencia, que todo eso que tú estés realizando tenga sentido para ti, que eso que tú estás construyendo lo disfrutes y tenga un sentido. O sea, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué hago mi almuerzo? Entonces yo entiendo, hago mi almuerzo pues para alimentarme, para estar fortalecida. Entonces tengo en mi mente el sentido de esa actividad que estoy haciendo. ¿Para qué voy a salir con mi hija a acompañarla a alguna actividad o con mi hijo? ¿Para qué? ¿Yo qué siento ahí? Entonces, para comprenderlo más, para conocer más de él, simplemente por disfrutar ese momento de compartir y sentir esa alegría del otro conmigo, ¿sí? Pero que yo siempre tenga un sentido. Si yo hago las cosas sin sentido, es decir, si voy y acompaño a ese hijo o esa hija, pero a regañadientes, no con ganas, no con la fuerza y el poder del corazón, lo que voy a hacer es un compartir deficiente y eso en vez de habilitar ese vínculo, lo debilita, porque todas aquí lo sabemos, que cuando alguien nos entrega algo sin esa fuerza del corazón, sin ese espíritu del querer, pues no sabe tan rico como es cuando se entrega con el espíritu del querer. Por eso esas cosas no se piden. O sea, no sé, más bien sí se pueden pedir, claro, porque uno se las puede pedir a su papá, a su mamá, que lo acompañen a uno, lo que sea, ¿cierto? O a su pareja o a su compañero. Lo que no se hace es como rogar o insistir. Si ya la persona te dice que no, pues también es respetar su momento y entender que puede ser que para ese momento esa persona no quiera, igual que tú, que haya momentos en que necesites estar contigo y que no puedas ir a acompañar a tus hijos a lo que ellos quieren, o a tu compañero, o a tu madre, o a tu padre. Entonces, hoy vamos a empezar esta maravillosa área de la felicidad, que ustedes saben que todo este entrenamiento está basado en ese diagnóstico que hicimos. Entonces nos vamos a enfocar mucho en las relaciones de la familia y en las relaciones de pareja.
En las relaciones con los amigos vimos que el grupo está como muy fortalecido, entonces ahí no nos vamos a centrar mucho, sino que nos vamos a centrar en estos dos tipos de relaciones, que es donde te encontramos como equipo de líderes inspiradoras que están en este entrenamiento, digamos, con las mayores debilidades. Entonces les voy a compartir pantalla para que entremos en materia. Les recuerdo, por favor, tener algo en que escribir, porque a veces la mente nos juega nuestras pasaditas. Entonces es importante estar en esta sintonía de escribir. Además, cuando tú escribes, el cerebro mágicamente ayuda a que las cosas estén como que se retengan mucho más. ¿Listo? Entonces aquí estamos, queridas líderes inspiradoras, en esta magia de los ancestros, que son la familia, los ancestros, la sagrada tribu. Esos ancestros es como una invocación a la memoria. Cuando nosotros vamos a revisar la familia, hay que revisar a todos los que nos antecedieron, todos los que están detrás. ¿Y dónde los ubicamos en nuestro cuerpo? Porque recuerden que dentro del entrenamiento hay una cosa que ya tenemos muy clara, y es que nuestra parte física impacta la emocional y viceversa, la emocional la física, y nuestra parte espiritual también afecta a esas dos, y esas dos también afectan la espiritual, y la mental afecta a todas las tres, y todas tres también afectan a la mental. Es decir, somos un cuerpo interdependiente, unificado, y eso lo tenemos que tener muy claro a la hora de ir a revisar nuestra identidad. Entonces, revisar los ancestros es vital para comprender más aún más a nuestro ser y el por qué muchas veces estamos realizando actividades que decimos, hombre, ¿y yo por qué hice esto? ¿Y a mí por qué me atrae tal cosa? ¿De dónde traigo yo eso? Y eso lo podemos contestar a través del estudio de nuestros ancestros, de todos los que nos antecedieron. ¿Y saben dónde los ubicamos? En la fuerza que tenemos en el punto del ombligo. El punto del ombligo, ahí está nuestro cordón umbilical. Ustedes saben que ahí empieza la conexión con la madre. De ahí nos nutrimos, ¿sí? En esa conexión perfecta que hay desde el vientre, desde que estamos en el útero de la madre. Y ahí empezamos a recibir no solamente nutrientes, sino información. Información genética, información de todo tipo, porque ahí va a empezar a entrarte tu información emocional, información espiritual, va a empezar a entrar la información de todas las personas que hay detrás de ti. Y con ellas va a entrar no solamente la fuerza y el poder y la sabiduría y los conocimientos de todos los que te antecedieron, sino también sus falsas creencias. Esas cosas que por las situaciones que vivían en cada época y en cada momento les hicieron creer que eran así, pero que ya en esta otra época nosotros podemos transformar, porque ¿cuál es la idea? Que cada vez el ser humano vaya superando en su desarrollo al que lo sigue. Entonces, la idea es que nuestros hijos pues logren ser unas personas con una evolución más grande y una exploración y una expansión más de su mundo emocional, espiritual, también corporal y mental que nosotros. Entonces, que uno los vea superarse, que uno vea a ese hijo que supera al maestro, y lo mismo nosotros. Entonces, invocar la memoria de los ancestros es como ir a un ayuda más a encontrar ese núcleo familiar que es donde nos asentamos, donde elegimos estar, porque es la experiencia que venimos a vivir. Entonces, dentro de esto se dicen muchísimas cosas. Por ejemplo,
entendiendo que la tierra es una escuela, que es una escuela como una universidad donde venimos a evolucionar como personas. Entonces venimos como con unas tareas y de acuerdo a esas tareas, pues nos ponen con un núcleo familiar que es el que nos asiste durante nuestra crianza, el que nos asiste o que no nos asiste, porque también ha habido personas que han tenido familias, padres, que ustedes han visto que los dejan en lugares, pues que los botan o que los dejan en otros espacios que no son de cuidado, ¿sí? Y estos seres, entonces uno se preguntará, porque a uno siempre le dicen, es que la familia es lo mejor. Hay familias que no es lo mejor, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es lo que es. O sea, era lo que es. Es decir, esos seres que llegaron tan solitarios en la vida es porque tenían un aprendizaje ahí que la misma sociedad también puede ayudar en esos aprendizajes porque van a ver que la educación no solamente es un impacto familiar, sino también de toda una sociedad. Es decir, la crianza realmente es compartida. Entonces, muchas veces ustedes ven hijos de una misma familia, criados casi que con las mismas condiciones y todos tan diferentes. Y es porque no solamente los impactan situaciones emocionales de los padres en cada, porque puede ser que en un año, por ejemplo, el papá y la mamá están muy bien estables. Entonces el siguiente hijo se cría con otras situaciones. Ustedes van viendo, entonces todo se va creando en una diversidad. Además, no es lo mismo, por ejemplo, los hijos que fueron nacidos en tiempos de no pandemia. Ahora, ¿qué estará pasando con los hijos que nacen en esta pandemia? ¿Sí? Muchos de ellos, por ejemplo, no se les permite que el papá vaya siquiera a ver el momento de la ecografía, por ejemplo, que es el primer registro y el primer movimiento. Entonces, es como también esa negación de la paternidad que está pasando en estos momentos en muchas personas que en la regulación del sistema de salud, como solo puede entrar una sola persona, la madre no puede estar acompañada y al padre se le niega esa otra parte. Sin embargo, se han logrado otros aspectos, como por ejemplo, ayer ya salió una ley colombiana donde los padres, por ejemplo, si están en embarazo, porque hay que entender que cuando la madre está en embarazo, el padre también está en embarazo. Entonces, cuando ese padre también está en embarazo, pues no le pueden quitar, digamos, el trabajo, no lo pueden sacar del trabajo. Entonces, eso es algo también que está ya creciendo, pero antes no existía. ¿Qué quiere decir? Que todo el tiempo estamos evolucionando. Entonces, bien bonito este tema de entender a la familia, no como lo que es, mejor dicho, como muchas personas creen que todas son muy bonitas. No, la familia es para ayudarnos a contener, pero también es el punto de aprendizaje más grande. Y por eso hay que aprender a relacionarnos, porque ahí están los maestros que nos enseñan. Recuerden, todo aquel que me hace sentir incómodo o incómoda, lo que está mostrándome es algo que yo requiero revisarme adentro. ¿Sí? Porque acuérdense que el inconsciente es como un iceberg gigante abajo que no vemos y que a veces desconocemos y por eso es que estamos en este proceso de revisarnos para encontrarnos y para reconocer realmente cómo somos en nuestras luces y en nuestras sombras. Entonces, muy importante dentro de las familias para lograr esto es ubicar nuestro rol. La mayoría de las familias que se convierten en familias disfuncionales,
es decir, en familias o familias con muchas problemáticas intrafamiliares. De hecho, hay que decirlo, y se ha evidenciado más en esta pandemia, de acuerdo a las estadísticas de la OMS, la violencia intrafamiliar ha crecido ahora que las familias han tenido que verse casi todo el día y todo el tiempo juntas, y todas las personas unidas en un mismo sitio, que es la casa, que es el hogar. Y el hogar es el sitio de cuidado. Y en eso es lo que lo debemos de convertir. Pero ¿qué pasa? Se ha acrecentado ese tema de la violencia intrafamiliar y también la violencia para la mujer, también para el género femenino, es donde más se ha acrecentado, y en los niños. Entonces uno diría, pero ¿cómo? Si la familia es el punto de cuidado. ¿Y saben qué es lo que pasa? Una de las situaciones que eso está convirtiendo es, primero, una crianza que no fue una crianza cuidada, pero sobre todo es porque las personas no se ubican en su rol. ¿Qué quiere decir? Las parejas, papá, mamá. Entonces, papá es ese líder, es la fuerza, es el que me está mostrando la voluntad de la casa. Es como el que está llevando un liderazgo, pero la madre también tiene un liderazgo, o sea, los dos son líderes. ¿Qué pasa? Este líder, el papá, es un líder que apunta, ¿sí? Que, digamos, ayuda a sostener la energía, a sostener las ideas, a cómo llevar todo a ser más concreto, porque la mujer en su liderazgo, como tiene tanta diversidad de pensamiento, es muy creativa. Ahora bien, hay hombres que también han despertado mucho su línea femenina y entonces también son muy creativos, y mujeres que han despertado esa línea de la concreción. Pero ¿qué pasa? Muchas mujeres no han dejado a sus hombres coger su poder, porque hemos visto que cuando los crían como niños. Entonces, en el sistema familiar, a las mujeres les ponen tareas de casa, tienen que entrar más temprano, o sea, la libertad es un poco más coartada, mientras que al hombre lo liberan y a su vez, pues no le ponen tareas de casa, entonces no le también se va viendo que es papá, era la comida más grande, y para los hijos que son realmente los que están creciendo, los que necesitan nutrientes, pues no les daban tanta la porque estaban chiquitos, ¿sí? Esas son tradiciones que se han tenido sobre todo en la cultura latinoamericana. Ya ahora está transformándose eso, y una de las cosas que estamos viendo que se está transformando es, por ejemplo, con esta participación de todos estos programas que están saliendo a la luz, de entender que hay que hacer un trabajo personal para convertir y construir una mejor sociedad. Porque, como hemos hablado aquí, existe el efecto mariposa. Todo lo que tú hagas impacta en los demás. Todo, absolutamente todo. Y no solamente en las personas, sino en la naturaleza, en tu casa, la manera en cómo tú te compartas en tu hogar. Es decir, si tú llegas y comes y dejas el plato por ahí tirado, eso es un impacto para tu hogar, porque vas desestabilizando la armonía en vez de ir a hacer el tema de la limpieza, ¿cierto? Para que la energía pueda correr y no crear obstáculos. Entonces es un montón de situaciones que tienen que ver con el autogobierno. Entonces, volviendo a esto de los roles, hay que entender que el padre tiene que coger su poder, su fuerza, y la madre también. Padre y madre construyendo juntos un hogar, siendo cada uno una unidad completa, que se unen en un compartir para hacer el nosotros, la empresa, porque realmente un hogar es como una empresa que se va construyendo. Entonces, si esa mamá se comporta como la hija de ese papá, de ese esposo, ¿sí? Que pasa muchas veces que son mujeres que siempre están como supeditadas a lo que diga el hombre,
como lo diga el hombre, como si fueran la hija y él el papá, y él es el que las manda y es el que les dice y para dónde tiene que ir y dónde no tiene que ir, o viceversa. Hay veces son mujeres que son la madre y él el hijo, y es más, pueden hacer hasta los dos papeles. Él hace de papá para unas cosas y ella hace de mamá para otras porque le tiene que lavar los pies, tiene que correrle con como si fuera él todavía un niño. Entonces son hombres que no logran sacar su fuerza, su poder. Ellos también pueden cocinar. De hecho, hay de los mejores chefs del mundo, casi todos los que tienen la estrella Michelin son hombres. Entonces, los hombres pueden cocinar, las mujeres cocinan, todos podemos hacer esas labores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entrar en esa sincronía de poder ejercer nuestros roles como son? Hay hijos, por ejemplo, que los terminamos convirtiendo en los papás de los padres, porque resulta que muchos papás entonces son haciendo la tarea de padre, pero pensando en que cuando ellos estén viejitos o cuando estén más mayores, ¿cierto? Cuando sean grandes, los hijos tienen que ver por ellos. O sea, van con ese pensamiento y eso no es así, porque el hijo es el hijo y siempre va a ser el hijo. Y tú eres la grande madre y tú eres el grande padre. Siempre esa es el registro. Entonces, los hijos no tienen la responsabilidad de tener que parar sus vidas. Ahora bien, cuando uno hace las cosas con cariño, o sea, es un tema de que se dio, que se organizó, o sea, como les decía, cuando te compartes en alegría. Pero si tú tienes una misión, por ejemplo, si tu hijo es un viajero y en su corazón y en su alma tú sabes que es un viajero, ¿cómo le vas a decir a tu hijo, para tu misión porque me tienes que cuidar a mí, porque yo te crié a ti y entonces me lo debes? O muchas veces padres que dicen, es que yo me sacrifiqué por ti. No, nosotros no, es que nosotros cuando decidimos ser padres tomamos una decisión de cuidado y lo hacemos con todo el amor, sin esperar recompensa. Si dentro del servicio a cualquier persona, siempre el servir es así, el verdadero servicio es con tanto amor que tú no esperas recompensa de eso que te dan, porque la recompensa llegará y puede ser no a través de esa persona a la que le diste el servicio, sino a través de otra, porque todo es una cadena de impacto. Entonces, si lo hacemos así con las demás personas, ¿cómo no lo vamos a hacer con nuestros hijos o con nuestros padres o con quien sea? ¿Sí? Entonces, ¿qué es una de las situaciones que debilita las relaciones? Es el no estar en el rol en el que somos. Entonces, invito mujeres a que ustedes sean con su pareja, son solo la compañera, no son ni la terapeuta, ni la mamá, ni la juez, no son nada de eso, son la compañera, la que ayuda a que el viaje sea agradable entre los dos. Y eso lo tenemos que tener muy claro porque cuando cambiamos el rol y empezamos a convertirnos en mamás, en terapeutas, en jueces, en todo eso, ahí se empieza a desvariar. Y lo mismo pasa con los hombres. Entonces tú también tienes que saber que tú eres la mujer, la compañera, eso eres, ¿sí? Y que compartes un sistema íntimo con ese hombre, ¿sí? Ya cuando hablemos de las relaciones de pareja entraremos un poco más. Con mamá y papá, ellos son los grandes, siempre serán los grandes y tú la pequeña. Así tú sepas más cosas de la vida ahora, así tú tengas más mundo, así todo eso, siempre hay una actitud de respeto y esto no quiere decir que yo tengo que hacer lo que papá y mamá me digan, porque ya van a ver que nos vamos a convertir en nuestros propios padres y en nuestras propias madres. Eso es lo que nos hace adultos grandes. ¿Qué es el sentido? El sentido de respeto, porque ellos cumplieron con una misión muy importante. La ser la siempre se requiere tener con los padres. No tenían ninguna otra más
tarea que esa era la mayor. Todo lo demás que hicieron, lo hicieron con la información que tenían y con lo que pudieron hacer. Así que no hay responsabilidades, hay que soltar las responsabilidades de lo que tu padre o tu madre no te dio, no te satisfizo, no, ya, eso fue, era lo que tenían y lo agradeces. Ahora tú haces el recambio porque tienes más información. Siempre esa actitud, ellos son los grandes, tú la pequeña. Y lo mismo con tus hijos, tú eres la grande y ellos son los pequeños. Entonces, no, nada de que ellos son los que te tienen que cuidar a ti, ¿sí? Ni tampoco los que te tienen que dar las orientaciones. Tú te orientas, tú eres tu propio padre, tu propia madre, porque hacia allá vamos a llegar, ¿sí? Es muy importante, si logramos restablecer los roles dentro de la tribu, dentro de la familia, vamos a lograr restablecer más esto. Porque muchas veces, por mantenernos en la tribu, aceptamos muchísimas creencias y mandatos que nos dieron en esa tribu. Entonces, miren el primer ejercicio que les invito a que realicen. Recuerden que todo esto es un trabajo muy interno, es un trabajo en el que ustedes requieren ir a sentarse en ese sillón o en esa banquita o recostarse en la cama. Es un momento de meditación y de reflexión que ustedes van a sacar para ustedes, que ya esto lo hemos hablado y que lo hablamos en el área de la prosperidad, la importancia de sacar el tiempo íntimo de estar. Y ahí es donde hacemos este tipo de labores para hacer este reconocimiento. Entonces, cuando estén en ese momento, yo aquí les dejo las orientaciones, la idea es que lo hagan, esto es una tarea de ustedes, solo ustedes deciden si lo hacen o no. El caso es que con la práctica es que realmente encuentran la maestría. Yo solamente les doy información, pero recibir información no es la tarea. La tarea es poner en práctica esa información para verificarla y poder encontrar tu maestría. Entonces, dentro de todo el trabajo que yo he hecho con ancestros, yo he hecho muchos, se los digo, el último que hice fue un trabajo de ancestros que duró más de 500 días, completo. Gracias, sí. Completo, completo. Entonces, esto es de verdad cuando tú te reconoces en tu dimensionalidad. Chicas, cuando ustedes se aman, yo vuelvo y les digo, está directamente proporcional al tiempo en que se dedican en su trabajo personal, en cómo se construyen a ustedes mismas, cómo hacen que ese diamante brille, porque cada una de ustedes es esplendorosa y esa diosa está ahí y hay que liberarla y compartirla, ¿sí? Entonces, en esas lecturas internas hay un ADN, este ADN, miren lo que lindo, que es súper bonito porque es como una trenza, ¿ven? Es un trenzado. Y es un trenzado de papá y de mamá, de dos linajes familiares que se unieron, ¿sí? Se unen. La Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, es que es hermoso. Todo está supremamente construido, eso trae unos códigos. Bueno, aquí no sabe, pero yo estudié biología, 5 semestres de la carrera, toda la parte básica de la biología. Fue lo primero que estudié en mi vida, hasta que entendí que lo mío era la comunicación, porque me pasaba leyendo las lecturas de los animales, cómo se comunicaban los animales, las plantas y todo eso. Entonces entendí que era más comunicadora, ¿cierto? Igual estoy súper conectada con la naturaleza. Dame un momento que voy a poner aquí que se me va a descargar. Muy bien. Entonces vamos a hacer esas lecturas físicas, a revisarte tus gestos. Por ejemplo, aquí mostraban, este es Will Smith y el hijo, ¿cierto? Entonces, empieza a revisar tus cejas, a quién se te parecen de tu familia, tus labios, tu nariz, tus mejillas, las manos, pero más allá también los gestos, los ademanes. Hay veces dicen, esta se para igualito que el papá, esta se ríe igualito que la mamá. Empieza a estudiarte. Y no solo eso, si quieres puedes ir más allá, a revisar, ¿tienes genes de qué razas? Por ejemplo,
yo he visto, yo tengo genes de mucha, de gitana, de árabe, también muy indígena, ¿ven? Pero me tengo estudiada hindú también, ¿sí? Entonces, ¿dónde, de dónde, qué partes también tú sientes mucha raíz, ¿sí? ¿Qué más te puedes ir estudiando? La parte emocional, las partes emocionales. Ay, yo soy tan alegre como mi tía, yo soy tan, ay, soy tan melancólica como mi tío, o yo soy tan extrovertida como no sé quién, ¿sí? Empieza a revisarte. O tengo tantos impulsos, o soy tan rabiosa como no sé quién, ¿sí? Empieza a buscar, ¿sí? Porque vamos a ir buscando patrones. Todo eso nos va a ayudar para hacer recambios y explorarnos hasta que empecemos a llegar a la esencia de lo que verdaderamente somos. Porque son patrones que hemos construido, que traemos, pero podemos transformar. También en la parte mental. Ay, yo soy tan miedosa como no sé quién de mi casa. Yo le tengo el susto y el pavor a las alturas como no sé quién. ¿Sí? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién me parezco en esa esquizofrenia de que, por ejemplo, no puedo ir a un paseo porque de pronto me va a pasar algo? O no dejo ir a mis hijos a pasear. Por ejemplo, en mi casa había eso. A nosotros, a ninguno dejaban ir a pasear. Que imagínense, y con este espíritu de viajero. A mí no me dejaron ir a más de un viaje porque estaba en los scouts que porque me iba a pasar algo. Y después me tocó hacer el recambio con mi hija. Y les cuento que fue muy duro, porque cuando yo dejaba ir a mi hija a los campamentos de los scouts, yo pensaba que le estaba mandando a la muerte, porque era lo que me habían enseñado. Entonces yo decía, esto es un patrón, esto no es así, esto no es. Y tuve que hacer un trabajo personal para no pasarle ese miedo también a mi hija. ¿Ven? Y finalmente, pues no pasó nada. Ya tiene 26 y ahí está con mi nieto que viene en camino, mi nieta. Y ella pudo ir a todos sus paseos y le quité un montón de cosas en su mente, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer recambio. Igual agradezco mucho porque mi madre lo hacía por cuidarme, ¿ven? Entonces no voy a responsabilizar a mi mamá, era la información que ella tenía para su momento porque mi mamá es la grande, ¿sí? Mi mamá hizo lo mejor siempre y tu mamá también y tu papá también. ¿Sí? Entonces agradeces lo que hay y ya lo que sigue es cómo yo puedo desde aquí y ahora empezar esa transformación. Ahora, espirituales, también, ¿cuáles son mis inclinaciones desde el espíritu? ¿A quién llevo yo esas mentalidades espirituales de que solamente puedo o profesar una religión y que las otras son malas o que tengo esta libertad de pensamiento? ¿Qué? ¿A qué? ¿De dónde? ¿De dónde viene todo eso? ¿Listo? Entonces, bien para hacer este trabajo, porque recuerden que vamos a tener una de retroalimentación y ahí vamos a contar estas experiencias. Así que, por favor, muy atentas a eso. Las otras lecturas a las que les voy a invitar son las de contextos, que esas casi nadie las revisa. Y esto es importantísimo en el estudio de nuestros ancestros. Vamos a revisar, aquí vamos a revisar a papá y a mamá al menos. Papá y mamá, y ojalá pudiéramos tener registros de nuestros abuelos. Maravilloso si llegan a los abuelos y eso que uno ojalá pudiera tener líneas genéticas más allá. Pero si le revisan a papá y a mamá simplemente, y si pueden, pues a los dos abuelitos, o sea, a los cuatro abuelos, ¿sí? Entonces, que revisen cuáles eran las condiciones sociales en las que fueron criados sus papás y sus abuelos. ¿Qué estaba pasando socialmente en esa época? ¿Sí? ¿Habían crisis sociales? ¿O estaban los condicionamientos muy bien? Por ejemplo, en Venezuela, los niños que fueron criados antes de toda la situación que pasó después de todo este tema que se está viviendo es muy distinto a los que están naciendo ahora socialmente. Y eso les genera ciertos condicionamientos
que hacen que su manifestación de crianza sea diferente. Entonces vamos a entrar a comprender el mundo de los padres para poder herencia o no, ¿sí? Pero es o entender también por qué tenemos tantas habilidades en ciertas cosas, porque eso también nos da habilidades. Por ejemplo, en estos momentos muchos venezolanos están creando habilidades de superación gigantes, habilidades del guerrero, habilidades de potenciarse, habilidades de entender que pueden crearse desde donde estén. O sea, unas habilidades tremendamente, habilidades de visionarios, de expandir su mente. Pues también eso genera ese tipo de cosas. Económicos. ¿Cuál era la economía que estaban viviendo? ¿Qué presiones económicas o qué no presiones económicas tenían? Importante. El tema de la salud y la salubridad. ¿En qué condiciones de salud y de salubridad fue su crianza? ¿Sí? Eso es muy importante que lo tengan presente, porque, por ejemplo, ahora muchos de los niños van a salir con sustos, pues algunos de ellos, porque por el tema del relacionamiento, que no te puedes acercar a mí por el tema de la pandemia, no sé qué, bueno, tantas cosas, como otros que están tomando de me voy a alimentar bien, voy a cuidar mi cuerpo, me fortalezco mi sistema inmunológico y puedo seguir relacionándome, ¿sí? O sea, hay diferentes apuestas desde esta pandemia. ¿Cuál fue la apuesta de tu familia? ¿Cuáles eran las condiciones de salud en las que estaban? ¿Sí? Todo eso es muy importante. Tenían que cuidar a alguien dentro de la casa, había alguien enfermo en la casa y lo tenían que cuidar. Pues eso es muy importante porque todo eso genera impactos emocionales, espirituales, físicos, de todo. Y eso hay que entenderlo, familia, para entender por qué estamos viviendo los procesos que vivimos ahora y empezar a hacer esa deconstrucción para construir de una manera que sea desde la nuestra. Y también los condicionamientos geopolíticos, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, cuando Colombia, las personas que cuando existía Panamá y Colombia eran junticas, a cuando la gente de Panamá se dividió de la de Colombia, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? O sea, las condiciones geopolíticas, también el tema ahorita con Venezuela, la gente de Siria, o sea, ¿qué condiciones geopolíticas están? Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones del inmigrante en Estados Unidos? ¿Y cómo es el condicionamiento? ¿Mm? ¿Cómo se ven con respecto a los que son nacidos allá y los que no son nacidos en este país del norte? Entonces, todos esos contextos son importantísimos para entender por qué actuamos como actuamos. Entonces, vamos a un ejercicio de sistema de creencias. No lo puedo mostrar todavía, sino que se los dejaremos para que ustedes lo vean ya en la emisión. Y es muy importante este ejercicio y es que en estos momentos es citar, bueno, la verdad es que este ejercicio es larguito, pero les voy a dejar estas dos incógnitas para que las hagan. Primero, van a listar todas aquellas cosas que ustedes han querido hacer en la vida y no la han logrado. Algo que no hayan logrado. Y lo vamos a terminar en la siguiente sesión porque veo que ya estamos llegando y aquí somos pues muy completas con este tema del tiempo, porque sabemos que tenemos varias cosas, pero este tema es un tema profundo, créanme que sí. Entonces vamos a dejarlo porque ya veo que tienen también bastante tarea con esta. Entonces, van a listar todo aquello que han querido hacer y que no han podido. Que ustedes intentan y nada que lo logran. Vamos a revisar de dónde viene eso. Y esa creencia no solamente puede ser de la familia, o ese obstáculo vas a ver que no solamente puede ser de ahí, puede ser del sistema educativo, puede ser del sistema político, puede ser de la convivencia con la gente del barrio, de los con que convivías en esa época, por algo que se construyó.
Vamos a encontrarlo porque, como les decía al inicio de esta charla, hay una tribu que es la tribu pequeña, que es la con que nacemos, pero realmente todos en este planeta somos la tribu. Es decir, todos estamos impactando a nuestros hijos, medios de comunicación, y ahora más aprenden de las redes sociales, increíble, del Internet. Por eso es tan importante estar viendo qué es lo que están viendo nuestros hijos. Y nosotros que estamos viendo también, porque estamos también aprendiendo de ahí. Por eso ese tema que estábamos hablando, qué es lo que conversamos, qué es lo que vemos, de dónde nos estamos nutriendo nuestra mente, de dónde nutrimos nuestras conversaciones. Es bien importante porque todo eso nos está educando, todo nos está formando. Entonces no solamente es papá y mamá quien forma, está formando todo este plan. Todos estamos formando, ayudándonos a unos a otros en esa formación. Entonces de ahí la importancia de ese acompañamiento. Entonces van a listar eso, por favor, y después de listarlo, van a empezar a revisar por qué creen que eso no se ha dado. Creencias que tengan, porque no tenía plata, porque nunca he tenido la plata suficiente, o puedas crecer porque yo no tengo las habilidades, o porque me dijeron que no era capaz, porque tengo tal cosa. O sea, vas a empezar a decir qué es lo que ha bloqueado, luego de listar esas cosas, vas a decir qué es lo que lo ha bloqueado. Puedes escoger una sola de esas que hayas listado, que has querido lograr y que no has logrado, y vas a poner esto que te estoy diciendo por los bloqueos. ¿Cuáles son los bloqueos que tú crees que han impedido que eso se dé? Voy a pasar de largo esta porque esta la vamos a terminar en la siguiente clase. En la siguiente clase me van a traer, por favor, esa tarea. Esa sí es muy importante porque es el secreto para restablecer las creencias. ¿Sí? Que es, digamos, uno de los obstáculos más grandes que tenemos en nuestro crecimiento personal. Entonces eso es, nos lleva a que todo este trabajo de ancestros nos lleva a una sanación interior y a una liberación e integración de miedos antiguos que ya es tiempo de superar para entender que estamos en una vida que la podemos vivir con encanto, sacando nuestro hechizo sagrado, nuestra magia bonita de vivir realmente en paz interior, porque el estado no es buscar esa felicidad, sino la paz interior. Esa es como la felicidad, la serenidad, una vida con sentido. Porque aquí en este planeta, pues no todo el tiempo va a estar haciendo sol, necesitamos la lluvia para las siembras. Y nosotros también necesitamos nuestra propia lluvia para hacer recambios, ciclos, cambios. Es nuestra naturaleza. Pero entonces, ¿cómo vivir esa naturaleza con sentido y no desde el drama? ¿Sí? Eso es lo que estamos aprendiendo. Y lo que sigue entonces es, cuando logramos eso, vamos a entender, vamos a hacer este trabajo del árbol genealógico. Esto se los vamos a mandar para que empiecen a hacer qué. Van a poner aquí las fotos, su foto y su nombre. Y aquí ponen el nombre de su papá, el nombre de su mamá y ponen la foto y aquí las de sus abuelos. Bueno, y aquí nos vamos yendo para que vayamos haciendo el árbol genealógico. En esa construcción de lo que le estábamos hablando, de la importancia de hacer el reconocimiento de los que nos antecedieron, ¿sí? Entonces esto se los vamos a mandar. Esto va a requerir de tiempo, así que la idea es que tengan llenito el árbol genealógico cuando terminemos los 3 módulos de esto de la felicidad. Y la idea es que le digamos a papá y a mamá que podemos hacer las cosas de manera diferente, podemos gestar la vida en amor, en alegría, en prosperidad y bendiciones. Estamos en esa transformación, dándole las gracias por todo lo que nos apoyaron y por toda la fuerza que existe de ellos en nosotros y de nuestros abuelos y de todos los demás que estuvieron aquí
para que pudiésemos estar en este planeta hermoso, porque todos ellos fueron portales. La idea es que entonces, en todo este proceso de sanación que se hace con la familia, te conviertas en tu propio padre y en tu propia madre. Y cuando tú eres tu propio padre y tu propia madre, te cuidas, te amas, porque tú a un hijo, cuando eres un padre y una madre consciente, no lo tratas mal, lo tratas bonito, le das la mejor comida, le das la mejor ropa, ¿sí? Le das las mejor condiciones. Entonces, cuando te conviertes en tu propia mamá, en tu propio papá, ahí empieza una magia preciosa, porque ya no te vuelves a agredir, ya te tratas bien. Un padre y una madre consciente trata bien a su propio hijo, entonces te cuidas y hay una sanación con tu niña interna, que es otro tema bien importante que se hace en este restablecimiento de las familias. Cuidado de tu niño interior, esa niña interna, de decirle que tú estás ahí ya para cuidarla, que tú estás ahí ya para atenderla. Entonces, como les digo, aquí hay unas puntadas, este es un tejido maravilloso, voy a dejar ya de compartir pantalla. Este es un tejido precioso, precioso que estamos haciendo, que es de tiempo, o sea, no es una cosa ya recibimos la información de este entrenamiento de integridad, entonces ya hice toda la sanación y liberación con mis ancestros, no, ahora hay que ir a hacer esas tareas. Y de hecho, como les decía, es todavía un proceso más profundo para quienes quieran realmente entrar a su propia identidad. Yo he acompañado a muchas personas en ese proceso de identificación de ancestros y pues particularmente pues lo he hecho porque hay que verificar para después poder contar la historia y ha sido maravilloso. Así que espero que ustedes también lo hagan y que empiecen con estas que iniciamos hoy.